Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Y para conocer otra visión sobre el tema política y religión que nos centra hoy en el Te digo la otra de este martes, es que tenemos ya en vía telefónica a Susana Andrade, que es la primer mae afroumbandista en llegar al Parlamento uruguayo. Se desempeña en realidad como diputada suplente de Pablo González y ambos integran la lista 711 que lidera el vicepresidente Raúl Sendic. Susana, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches. El gusto es mío. Buenas noches. Muchas gracias. Para comenzar, y para que nuestros escuchas tengan una idea, ¿qué es tu agrupación Atabaque? ¿Cómo surge y cuáles son los principales objetivos y la visión que tiene? Bien, Atabaque surge en 1997, en principio como un medio de prensa escrita. Era un mensuario que se editaba en principio en la República. Bueno, no importa, era un mensuario. Era la voz de la religiosidad y también de los temas sociales referentes a los cultos afro, Umbanda y otros cultos afro en Uruguay. Y luego de allí surgió como movimiento. De hecho, se formó la Federación IFA del Uruguay en 1998 con personería jurídica, y luego como otra herramienta de cambio social llegamos también al mecanismo político partidario, ¿no? De alguna manera tuvimos lista propia incluso Atabaque en el 2004. Pero bueno, es un movimiento cultural y religioso afroamerindio, fundamentalmente eso. Y bueno, en la lucha por defender esa diversidad indígena y africana fundamentalmente nos encontramos con otras minorías culturales que también sufrían dificultades de inserción social, de discriminación, la diversidad sexual, migrantes, otro tipo de minorías, discapacitados. Llegamos, también a integrar, de hecho todavía la Comisión contra el Racismo y la Discriminación, por ese trabajo de búsqueda de la equidad. Bien. ¿Cuáles crees que son, las miradas o las visiones o las políticas que el afrombandismo puede aportar o aporta actualmente en el Parlamento uruguayo? Entonces creemos fundamentalmente en que se visibilice la realidad de la afrodescendencia y de la descendencia de indígenas en nuestro país, que ocupen lugares de decisión. Como te decía, la herramienta político-partidaria fue otra forma de buscar lo mismo, de llegar, de alguna forma intentar llegar a lugares donde se deciden las cosas, para visibilizar esos otros colectivos que han permanecido ocultados adrede. Nuestras raíces, entendemos nosotros, que refieren a la identidad originaria y a la identidad africana, ¿no? Migrantes forzados de la diáspora africana que vinieron a estos lugares traídos como esclavos. Y bueno, digamos que toda esa realidad, a lo que la historia era contada por los que sabían escribir y tenían el privilegio de la educación, que no eran justamente ni los afro ni los indígenas, resultó siempre soslayada una realidad tan cruenta como supuso la invasión, que justamente estamos en vías de cambiar el nombre al Día de la Raza, porque nos parece un nombre sumamente racista y que refiere a jerarquías culturales que nosotros entendemos que no existen, que las culturas son diferentes, no unas superiores a otras. Entonces entendemos que esas políticas de equidad social son las que más nos inquietan, llevar adelante. Por algo nuestro colectivo se vincula a otros colectivos afro, si bien nuestro métier, nuestro carácter es fundamentalmente ritual, religioso, entendemos también y defendemos que cultos afro es cultura afro, no se entiende cabalmente una cultura, sino se comprende y se estudia su religiosidad. Desde allí nos paramos, y creo que hay mucho para hacer todavía con respecto a estos colectivos, en cuanto a la búsqueda de la equidad social, en cuanto a relevar sus valores que han sido también desdibujados. Hoy día se piensa en la negritud y se piensa en descendientes de indígenas y siempre caemos en algún estereotipo, porque hasta la garra charrúa es algo discriminador, porque nos apropiamos de la garra charrúa, pero después el mejor indio, como se ha dicho acá por algunas personalidades de nuestras políticas institucionales iniciales como país, el mejor indio es el indio muerto.
Y entonces es muy fácil defender un indio que no está vivo, pero cuando vienen los colectivos y reclaman para que se firme el convenio 169 de la OIT, altisuena, ¿no? Ya no es tan cómodo defender la garra charrúa, porque o comprendemos cabalmente esa cultura o directamente es que la estamos desmereciendo. O sea, cuando llega la hora de los derechos, entonces, y de la igualdad de oportunidades, entonces allí surgen los problemas. Entonces entendemos que si bien se ha hecho mucho en estos 2 últimos gobiernos, aún resta mucho por hacer para llegar a la equidad en cuanto a estos colectivos se refieren. Bien, Susana, tú te has manifestado públicamente a favor de lo que llamás una educación que promueva la laicidad inclusiva. ¿A qué te referís concretamente con eso? ¿En qué consistiría esa educación de laicidad inclusiva? A que se enseñaran las currículas educativas de nuestra educación pública, primaria y secundaria fundamentalmente, la historia de las religiones como un hecho social, porque en definitiva nosotros tenemos una laicidad que es exclusiva, porque en definitiva los chicos salen de la escuela o del liceo sabiendo lo que son los curas, lo que es la Iglesia Católica, porque obviamente vinieron con la colonización el cristianismo católico. Entonces muchos de nuestros ilustres formadores de nuestras instituciones son curas. Pero a un chico le decís que es una MAI, que es un rabino, si sale de la escuela pública, ¿no? Y no tiene idea. Entonces lo que se promueve o lo que intentamos, que incluso nos dijo las propias autoridades de ANEP, que la ley de educación del 2009 habilitaría ese tipo de enseñanza, porque en su definición del principio de la laicidad habla de que justamente se impartan todos los conocimientos y todas las creencias y entiendo que debe ser muy difícil de llevarlo a la práctica, ¿no? Que debe ser algo difícil de bajarlo a tierra, pero en definitiva hasta una ley tenemos que nos habilitaría a hacerlo. Entonces lo que están faltando son voluntades políticas, porque el Uruguay es diverso, hay diversidad cultural y por ende hay diversidad religiosa. Entonces nuestra educación pública tendría que tomar esos valores, porque si no está discriminando. Bien, pero Susana, no nos quedó muy clara una cosa que tú decías. ¿Te parece entonces que en la educación pública hoy en día igual se imparte algún tipo de creencia por encima de otras que, digamos, han sido ignoradas o invisibilizadas? ¿Te parece que en la enseñanza pública se imparte ese tipo de conocimiento, ya sea de cualquiera de las religiones? Está implícito, porque muchos, como te decía, de las personalidades que han formado las instituciones de nuestro, te hablo desde la gesta independentista, o sea, desde que 1825, 1830, había sacerdotes. Entonces digo, como que esa enseñanza inevitablemente ha permeado toda nuestra sociedad, aún hoy. O sea, nuestra Constitución todavía reconoce en el artículo 5, que habla de la libertad de cultos, reconoce bienes que deja a la Iglesia Católica. Entonces, un sistema laico está adoleciendo de una terrible, una flagrante violación a la laicidad en su propio artículo 5 de la Constitución. O sea, ya sé, la Constitución tiene cantidad de cosas que tenemos que revisarla, pero esa sería algo grueso, digamos, ¿no? Claro. ¿Considerás entonces que la laicidad del Estado uruguayo es relativa, entonces? Y en realidad, inevitablemente, a lo que se formó en una estructura exclusivista, clasista, de alguna manera racista también. No olvidemos que los pobres, los negros, los no votaban. Ya sé que eso de a poco fue cambiando, fueron remiendos, o sea, la base, la estructura de nuestro sistema social, institucional, sigue teniendo resabios de jerarquías culturales. O sea, aún no se reconoce una sociedad multiétnica y pluricultural, que lo somos, y lo vamos a hacer cada vez más. Y si no reconocemos a nivel de nuestra Constitución de la República esa versatilidad de nuestra, o diversidad cultural de nuestra sociedad, vamos a tener problemas a futuro. Digo, hoy día ya no hablemos solo de las raíces de nuestra orientalidad, hablemos de lo presente y hablemos de lo futuro, en cuanto a una globalidad y de la que Uruguay no se sustrae, porque es un país muy mirado para migrar hacia acá, flujos migratorios incesantes, que en definitiva o nos ayornamos a la diversidad cultural
pasada, presente y futura, o no creo que logremos convivencia. Creo también que hasta estos hechos que han sucedido con las personas que se han traído de Medio Oriente, digo, también tienen como una enseñanza, nos dejan de lo poco preparados que estamos para reconocernos como diversos y afrontar que debemos ser iguales en derechos y que debemos también atender esas diferencias para lograr esa igualdad, que es lo que no se ha hecho. Susana, porque se pasa a tabla rasa, ¿no? Sí, te quería preguntar sobre el fenómeno de la bancada evangelista en Uruguay. ¿Cómo lo ves? Y si has tenido algún vínculo en particular con alguno de sus integrantes. No he tenido. De hecho, nosotros participamos del diálogo interreligioso hace muchos años. El año pasado fui yo la facilitadora que se realizó en el Parlamento auspiciado por el Parlamento del Mercosur. Lo que quiero decir con esto, este año acabamos de hacerlo en la Intendencia de Montevideo, es que la mayoría de las iglesias que están en esa movida no participan de diálogo interreligioso, y no porque no se les haya invitado. Sé que hay evangélicos de varias vertientes, pero particularmente de esas iglesias no he tenido ninguna experiencia con ellos. En cuanto a bancada evangélica, a mí me suena muy mal, no sé la experiencia acá en Uruguay, pero por lo que pasa en Brasil, me alarma bastante. Te digo que no estoy haciendo un juicio de valor con respecto al Uruguay, te cuento lo que sucede en Brasil, que es otro planeta, se podría decir al lado de Uruguay, pero bueno, tomemos las malas experiencias para reflexionar sobre ellas. En Brasil esas bancadas evangélicas, que incluso son de diferentes partidos, ¿no? Ya no se agrupan en un partido político como es el caso acá, sino que son de diferentes partidos políticos. Legislan casi exclusivamente contra los cultos afro. Candomblé, Umbanda, Batuque, o sea, yo he tenido experiencias directas, porque yo tengo vínculo con Brasil, de gentes que de pronto se nuclean en esas bancadas y en otros momentos no hacen nada, o sea, no están para los problemas del país, pero llega un momento, como cuando vino el Mundial, que había que remodelar la ciudad, una prefeita, integrante de esa, no digo el nombre porque no lo recuerdo, integrante de esas bancadas, mandó de destruir, con el cuento de que había que remodelar la ciudad, un baluarte de la cultura umbandista en Río de Janeiro, como era la casa del primer medium de Moraes, no me sale el nombre, de Moraes. Bueno, el primer medium umbandista, Umbanda es reconocida como patrimonio cultural en Río de Janeiro, estaba a punto de ser tombada la casa. Tombada es cuando es declarada patrimonio histórico nacional. Como el trámite todavía no se había realizado, esta mujer aprovechó, mandó tirar la casa porque ahí había que hacer no sé qué, y después que la tiró. Claro, entonces digo, ese tipo de experiencia sabemos que existe en Brasil. No quiero extrapolar una realidad que es totalmente ajena a Uruguay. Yo no he tenido ningún trato con ellos, no te sé decir nada con respecto a eso. Si me preguntás otro tipo de opinión, te digo, pero... Claro, pero Susana, más allá, digamos, concretamente de esta bancada evangélica que se formó y de quienes la integren, ¿qué opinión te merece que existan bancadas que hacen referencia a alguna identidad religiosa en nuestro Parlamento? ¿Te parece bien que se agrupen por esa condición o no? En realidad no me parece ni bien ni mal, digo, cada uno es dueño de marcar su perfil político como lo entienda. En particular, en mi caso, por ejemplo, que es una pregunta casi que viene atrás de la otra, entiendo que yo estoy inmersa en un partido político y en un sector de un partido político. Digo, si entro en ese sector es porque conozco las reglas de juego de los partidos políticos. Entonces, digo, no me parece que si hubiera otros legisladores umbandistas, por ejemplo, tuviéramos que hacer como un ranchito aparte dentro de un sector político. Mis valores como religiosa, afro, van a estar siempre conmigo, todo el mundo los conoce. Si eso en algún momento riñera con algún tipo de decisión que yo tuviera que tomar en el Parlamento, los primeros que lo sabrían son mis compañeros de trabajo, mis compañeros políticos.
Por algo entré en este sector político, en este partido, señal de que es unidad en la diversidad, o sea, no dejo de ser quien soy, pero me agrupo en un movimiento que entiendo que es positivo para el país, en un movimiento político. Entonces no voy a ir a contrapelo. Tampoco voy a darme de frente contra mis valores humanos, religiosos. Llegado el momento, si hubiera algo que, como te digo, se contradijera demasiado con algo que para mí es sagrado, por ejemplo, bueno, lo hablaría con mis compañeros y en realidad saben cómo pienso en cantidad de cosas. O sea, no me parece eso del rancho aparte en pro de determinadas cosas. No sé, no lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo. Desde mi realidad no lo entiendo. Bien, ¿no te ves liderando una bancada afroumbandista? No, no me gustaría, porque ¿sabes qué? Tal vez para ellos es más fácil, porque no sufren el tipo de discriminación que sufrimos nosotros, que es como una especie de racismo religioso, que tenemos ataques en la televisión y en la radio de estos fanáticos que no sé si son pastores o símil pastores que salen en la televisión, de los padres sufridos y lo demás. Lo que digo es que no me cuesta a mí congeniar con mis compañeros, o sea, no me cuesta hablar las cosas, no me cuesta ser diferente en un partido que por sí es una coalición de diversidades en torno a un programa común que se habla, que se acuerda, que se piensa, donde todos intervenimos. Entonces digo, no hay contradicciones. Desde mi punto de vista, no lo comprendo. No haría yo una bancada umbandista. Si bien, obviamente, me gustaría que hubiera más gente con perfil afro, y específicamente afro-umbandista. De hecho, muchos negros en el Uruguay y negras no saben que sus antepasados traían religión propia, religión étnica. Cuando los trajeron de los barcos negreros no los bajaron católicos ni cristianos. Y eso lo desconocen. ¿Por qué? Por el proceso de aculturación, del crimen de lesa humanidad que supuso la esclavitud, del genocidio que se cometió con los indígenas originarios. Todo eso es lo que reivindico. Y si me aíslo en la burbuja afroumbandista, no se lo hago entender a nadie, porque sigo siendo, en vez de ser promover integración, promuevo yo misma una autoexclusión. Yo lo entiendo así, no digo que tenga la verdad. La propia experiencia me dice que para que mis hermanos, mis compatriotas me comprendan, mis compañeros de partido, bueno, tienen que ver que Susana Andrade es una más. Bueno, sí, ella hace esas cosas, prende velas, se incorpora con espíritu, cree en Yemayá, todo lo demás, pero en primer lugar soy una ciudadana uruguaya y necesito lo que todos los ciudadanos uruguayos necesitamos, latinoamericano, integración, comercio, crecimiento del país, paz, desarrollo, convivencia. No me parece que el camino sea aislándonos en un sector que promueve un tipo de creencia espiritual, por más válida que sea. Eso no lo en absoluto lo critico, porque iría contra lo que predico. O sea, yo no necesito dejar de ser un bandista para estar dentro del Frente Amplio.